Buenas tardes, Adelén, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Ismael. Aquí todo bien, esperando que llegue el invierno que Bu- está ya amenazando. sí, ya comienza a hacer un poquito de frío. Bueno, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Tenemos a Adelén Soto Álvarez, más conocida como Adela Soto, y es una escritora, poeta, guionista, productora y editora literaria. Y ha obtenido múltiples premios literarios a través de su carrera. Entre sus novelas más sobresalientes se hallan El Imperio de la Simulación, Bodas Negras, Golpes a la Inocencia, Los Vientos de la Razón y Las Moles del Silencio, con el que fue ganadora del Premio Literario Reinaldo Arena de Creatividad Internacional 2016. Y ahora vamos a hablar de esta nueva versión de Los Azotes de El Exilio, una novela que ahora ha dividido ella en tres partes. Adelén, explícale a nuestros radios oyentes esa división que tú has hecho con Los Azotes del Exilio. Sí, con mucho gusto. Bueno, posterior a este título, Los azotes del exilio, que salió publicada en el 2017, eh, era tanta la cantidad de contenido que se había quedado por decir, y como es una novela, un testimonio, pues decidí bajo ese mismo título, hacerlo en tres partes. Y así lo comencé a hacer, ya hice dos primeras partes y voy a la tercera, la que estoy terminando. Es decir, que ahora Los azotes del exilio se divide en primera parte, El último adiós, segunda parte, Naufragio en las dos orillas, y la tercera parte, La ciudad de los desterrados, y final, que espero muy próximamente esté ya a la venta en Amazon.com y todas las librerías asociadas. Esta tercera parte final no es nada más que el compendio de todo cubano o no cubano que sale de su país y llega a cualquier lugar diferente a sus costumbres, plagado de contradicciones a causa de las disímiles leyes y etnias que conforman la sociedad, incluyendo el idioma. Considero que esta novela, Los azotes del exilio, nos va adentrando a una realidad que nadie puede negar, no solo la que hemos vivido, sino aquellos que la conocen a través de terceros. Yo la considero reflexiva, sin artificios ni ponderaciones, pero sí recrea de una forma honesta y coloquial muchísimos sucesos ocurridos dentro de Cuba y fuera de ella, donde cualquier tipo de inmigrante tiene que enfrentarse al repudio social por ser latino o hispano, realmente un emigrante, al racismo por el color o el idioma, y también incluyendo aquellos profesionales no pueden llegar a trabajar en sus respectivas profesiones, sino que tienen primeramente que pasar, como dicen muchos vulgarmente, por todo un incendio de repudio social y convertirse también en la última escala de la sociedad para poder poco a poco, después que conoce el idioma, comenzar a estudiar nuevamente su carrera y poder ser un profesional en cualquier país del mundo que no sea el de él. Y así existen causas tan graves que nos llenan de heridas interiores. Por eso es que yo quise escribir esta novela, porque pienso que la vida de un exiliado o desterrado es muy amarga y llena de conflictos existenciales, donde no faltan las penurias y el enfrentamiento con la vida, la mayor parte de las veces con inmenso dolor. Enfatiza además lo triste del adiós de los vivos cuando abandonamos nuestras raíces y vamos en busca de libertad, lo que nos espera muchas veces al otro lado, la desunión familiar, entre otras desuniones. El concepto de amistad, las hipocresías por oportunismo, entre un largo de etcéteras. Todo su contenido es tomado de hechos reales propios y retomados de la propia cotidianidad
de terceros, que aunque comienza a desarrollarse en la ciudad más occidental del país, Pinar del Río, Cuba, y posteriormente en Miami, Estados Unidos, refleja la realidad de todos aquellos que por desgracia y necesidad tenemos que adquirir este estatus social para salvar la vida, y otros que tenemos que vivir encerrados en un exilio interior que para mí es el que más duele. Espero que los lectores comprendan a profundidad el contenido de esta novela y sean los que den la última palabra, como siempre. Esa es la situación de estos 3 libros en uno. ¿Sí? Comienza la primera parte con la partida de Lucía para el exilio, una mujer común de 52 años, escritora infantil, que abandonó su terruño en busca de un futuro mejor, huyendo de la censura y buscando la libertad de su obra impublicable a causa de sus ideales contestatarios. Desde la niñez, esta muchacha había enfrentado diferentes exilios de cuerpo y alma, comenzando con el forzado del Escambray, donde tuvo que ir hacia las comunidades cautivas cuando solamente era una niña. Dentro de esto pasó a ser opositora pacífica contra el régimen cubano, y ante el acoso, la persecución y la suma de detenciones, no le quedó más opción que pedir asilo político en la embajada americana para salir a poder salvar la vida. Llena de ilusiones y brío, repartió sus pobrezas a los más necesitados y con profunda alegría mezclada con la nostalgia del adiós, salió de su hábitat para comenzar a tropezar con una realidad que sin exageraciones se ha convertido en el pan nuestro de cada exiliado. Así comienza esta obra, y bueno, después la vida de ella, de Lucía, en el exilio, donde a través de cartas se va comunicando con una amiga inseparable que deja en Cuba y le va contando todos los avatares que tiene que enfrentar en su nueva vida. Y bueno, ya lo último es el último libro que trata también sobre el exilio, el interior y el exilio espiritual y corporal, donde ya la amiga que vive en Cuba viene también como exiliada política a Miami, y entonces aquí comienza ella misma a enfrentar todas esas cosas que su amiga le había contado y muchas más. Yo espero que este contenido, que es además testimonial, sea del agrado de quienes lo lean. Y ya les digo nuevamente, estará en los próximos días los 3 tomos en las librerías de Amazon.com. Esta novela, como les digo anteriormente, es de corte testimonial y está escrita con la finalidad de dar a conocer la realidad sin tapujos que viven los desterrados dentro y fuera del país donde nacen. Relata los avatares que tenemos que enfrentar, como digo anteriormente, también a lo largo y ancho de nuestra vida, porque aunque realmente su tema principal es el destierro y el exilio, no solamente nos referimos al corporal, sino también al espiritual, esa impotencia que nos roba la paz interior y nos obliga a vivir en un terrible infierno. Además, relata acontecimientos acaecidos, que es muy importante, en Cuba desde 1959, arbitrariedades del gobierno imperante, de que esta novela, además de todo lo que te he contado, también relata los acontecimientos acaecidos más importantes en Cuba desde 1959. Las arbitrariedades del gobierno imperante, la cantidad de cubanos que han tenido que emigrar de forma oficial y por medios propios, sin importarles dejar su cuerpo al amparo de los tiburones. Ahí en ese estrecho de la Florida se puede hacer una historia. Son millones de hombres y mujeres y niños que han atravesado ese estrecho para llegar a tierra de libertad ante la represión generalizada que ejerce el gobierno de Cuba contra cualquier ciudadano que sea opositor a sus ideales o no. Cualquier cosa en Cuba es disidencia, es oposición, y ya por eso tienes que pagar muy caro el sobrevivir dentro del mismo país que te vio nacer. Como muchos escritores han dicho, Cuba es una gran cárcel y no la han llamado mal. Al contrario, ese es el verdadero nombre que lleva.
Salir de Cuba es lo único que tienen en mente los cubanos, sea como sea y por donde sea. Vas a escuchar en cualquier esquina, en boca de niños, viejos, quien sea, no importa la edad, el deseo de abandonar su patria para salir de esa, se sienten asfixiados y necesitan salir para cualquier lugar. No les interesa el lugar, el problema es salir debajo de la bota de ese gobierno que nos ha aplastado tanto. Bueno, el problema, Adelén, es que estás hablando de una dictadura de 61 años. ¿Cómo es posible que ese desastre tan grande que ha llevado a más de 2 millones de cubanos a emigrar, que hay una pobreza general, falta de comida en todas partes, y cómo es que ha mantenido una dictadura? Claro, todavía hay elementos de la izquierda internacional que apoyan esa dictadura, que por eso se ha mantenido. Pero bueno, la Unión Soviética desapareció, su títere Nicolás Maduro de Venezuela están en la quiebra completa, ya no pueden mantenerlo como eran los que mantenían a la dictadura castrista después de la caída soviética. Y ahora, pues lamentablemente, quien mantiene la dictadura de 61 años es los familiares, esos que les envían, es decir, le envían dólares para sus pobres familias que están allí, que necesitan comer y necesitan moverse. Y es así como se mantiene esa dictadura. Y es algo como que él es usual, porque hay infinidad de cubanos que han nacido y se han criado dentro de ella. Y claro, aspiran poder salir, pero ese es el resultado final de las circunstancias que existen en la isla en estos momentos. Así es, por eso es que yo decidí escribir esta novela, porque en esta novela yo pude, dentro de su temática principal, dejar escrita para la posteridad y para aquellos que vendrán cuando ya yo no esté, con la finalidad no de que se conozca, se encapuje la situación del cubano, y no solo dentro de Cuba, sino con ese dolor tan grande que tiene que salir a cualquier lugar del mundo a pasar lo que sea, va en busca de la libertad que necesita. Por eso es que te repito que esta novela, 3 tomos, están llenos los 3 de anécdotas muy interesantes que se deslizan en las 3 partes. Como tema principal es el destierro, pero a ese destierro interior del que más yo hablo, es el que más duele. Son casi 70 años de existencia entre el dolor y la desesperación. Por eso es que esta obra original está escrita para todos aquellos que saben y no saben. ¿Se entiende? Porque aunque no existe diferencia en el estilo como tal o en el izquierdo, este contenido yo trato de expresar de una forma muy real todas las diferencias y vivencias, además de los sentimientos que muchas veces nos hacen sentir de esta manera, aún estamos en nuestro país, aunque estemos en nuestra mitad. El exilio interior, ese es el que más dura. Claro, es decir, la problemática de todos los emigrantes que cuando, y sobre todo cuando se emigra por cuestiones de situaciones políticas, es mucho más dura. La mayoría de nosotros ha llegado a este país o a España o a donde hayan logrado salir con la ropa que lleva encima. Esa es la realidad. Adelén, te agradezco muchísimo que nos hayas explicado las nuevas variantes de esta novela tan importante como es Los azotes del exilio, que sale ahora en estas 3 nuevas ediciones, en estas 3 partes de esta nueva edición. ¿Tienes algo más que agregar ya para terminar, que se nos acaba el tiempo? No, Ismael, muchas gracias
eh, por permitirme este espacio. Felices Navidades y que la vida nos regale un año mucho mejor, porque este 2021 así, 2020 mejor dicho, disculpa, ha sido terrible. Así que esperemos que el próximo sea lleno de bendiciones. Bueno, decir terrible es decir poco. Muchísimas gracias y bueno, saludos a toda la familia. Bye. Okay, gracias a ti igualmente.